Bueno, ¿qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal y en esta ocasión tenemos que hablar de un atleta que ha hecho desde luego historia. Historia de España porque sin ninguna duda lo que se esperaba de Josema era muchísimo antes de que arrancara este Mister Olympia, pero es que nos ha dejado a todos alucinados con ese sexto puesto que ya es oficial, ya hay, bueno, pues esa tablilla de los jueces donde confirman esa sexta plaza de Josema y ojito, ojito porque con la retirada de Chris Master vamos a ver un Josema que poco a poco puede ir escalando posiciones en el Mister Olympia. Para analizar todo eso, tengo aquí, como siempre, a mi amigo Rodri. ¿Qué tal, Rodri? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Una resaca Pues, pues sí, terrible. resaca total, porque además acabé ayer el directo a las 7 y pico de la mañana, casi las 8 de la mañana, el directo de la final, tanto de Classic como de Open, también de Bikini, obviamente, y de Wheelchair. Así que, como digo, vamos a empezar, si te parece, con todo el huracán Josema, Rodri, porque, como digo, las expectativas eran muy altas, no solamente por el público español, que siempre hemos tenido bastantes ganas, ¿no?, de ver a Josema y sobre todo de ver que tuvieran un trato bueno con Josema y digamos, lo juzgaran con justicia, sino sobre todo también por el público brasileño, que incluso llegó en su momento a ponerlo top 3, top 4. En Estados Unidos también se hablaba mucho de él. Bueno, pues ha confirmado todas esas expectativas, yo creo, y desde luego que hemos visto un Josema imperial, un Josema que se metía en el primer call-out y en el segundo vagón, por así decirlo, que pusieron al cuarto, quinto y sexto con esa decisión de mantener a Ramón en ese cuarto lugar. Y me gustaría un poco que me comentaras cómo lo viste tú. Bueno, yo sí que es verdad que tengo que comentar que se generó mucho hype, no solo aquí en España, pero creo que al final eso es lo que ha generado inercia para que Josema llegase a donde ha llegado, me refiero. Que el físico lo tenía y que él lo merecía, lo sabíamos todos, pero no sé hasta qué punto, sin conocerle como se le ha estado conociendo con el bombo que le han dado, se le hubiese dado ese lugar. Más que merecido, por otro lado. Bueno, yo creo que es una hazaña increíble. Bueno, como dices, a su historia. Un rozar con la yema de los dedos, literalmente, la quinta plaza. Hostias, y peleando además nada más y nada menos que con un Breon Miles que es un Olimpia, literalmente, y con Ramón Dino, que además no solo se retira a Clint Banstead, sino que, si no me equivoco, también es el último Olimpia de Breon Miles. Uh -huh. Sí, con lo cual al final empiezan a bailar puestos, de los 6 que tiene por delante, 2 se van, así que imaginaros lo que puede suponer de eso de cara al futuro de Josema. Evidentemente otros atletas vendrán, yo imagino que Wesley Vissers, que insisto, creo que está muy bien situado donde está, porque creo que lo que vimos ayer de Wesley Vissers está bastante por detrás del nivel que debe tener un Mr. Olympian Classic, pero desde luego, viendo lo que hay, sobre todo el futuro da motivos para soñar. De hecho, yo creo que él, Rodri, tuvo que soñar despierto, ¿no? Con esa imagen en la que se chocaba el puño con Cebum, manteniendo esa comparativa con Ramón Dino, viendo cómo Ramón Dino se ponía nervioso al lado de Josema, no necesariamente por Josema, sino por el hecho de ver cómo quedaba encuadrado en ese cuarto, quinto y sexto puesto, en ese como vemos, análisis de tres. Y yo creo que al final, como digo, es un sueño cumplido. Ahora habrá que ver qué es lo que ocurre con Josema si finaliza temporada, como todos yo creo que le estamos medio aconsejando desde lejos, o avanza 2 semanitas más, apura 2 semanitas más, sale en la Nutri-Yumi y consigue su pase al siguiente Olimpia. No sé tú cómo lo ves. Bueno, yo esto ya lo hablamos con Raúl. ¿Qué vamos a hablar de lo idóneo? Es que esto solo lo saben ellos, me refiero. Lo idóneo, por un lado, sería conseguir el pase, ya, cuanto antes. Eso le permitiría planear la temporada como les dé la gana. Por otro lado, si quieres no tener esas prisas, pues bueno, habiendo quedado sexto en Olimpia, dudo mucho que tenga ningún problema en salir cuando salga a ganar la clasificación. Pero la realidad es que va a determinarlo la salud y la cabeza de las ganas de Josema. Hostia, son muchas semanas en preparación, son muchas semanas sin levantar el pie del acelerador. Recordemos que lleva prácticamente a tope, entre comillas, desde que ganó su carnet profesional en el Big Man. Entonces, yo creo que un descanso le va a venir muy bien y bueno, yo creo que al final él también lo está deseando. Sí que es verdad que competir en Olimpia no es competir en un regional, me refiero. Al final eso te permite que aunque estés hecho polvo, tengas la motivación a 1000 y te dé ese empujón extra para poder continuar, pero yo creo que ya, pues bueno, posiblemente sea momento de descansar. Pero como digo, es algo que tienen que decidir ellos, porque si él
tanto psicológica como físicamente responde, 2 semanitas más tampoco es una locura. Yo creo que desde luego al final es algo que tendrán que valorar, obviamente. Hay que ver también, porque esto también es un chute de adrenalina, ¿no? Para Josema, que como digo, pisaba, y esto solamente lo pueden decir muy poquitos atletas, pisaba el stage final del Mr. Olympia, que no tenía nada que ver con donde se celebró el Prejadkin. Para mí fue una lástima el hecho de que no pudiera hacer core individual. Tengo entendido que solamente hacían core individual los 5 primeros, con lo cual, como digo, ahí no pudo estar. También tengo una crítica, por otro lado, al tema de redes sociales, donde, sin embargo, hemos visto, y sabéis que al final me van a llamar el loco de los reels, pero hemos visto reels del primero, del segundo, del tercero, del cuarto, del quinto, no del sexto, y nos han tenido que poner reels de Wesley Vicious y de Logan Franklin, que ya es tela marinera. Entonces a mí eso me parece algo bastante triste. Tendremos que esperar al contenido que suba Josema en su canal de YouTube para poder ver en muy alta definición el físico y las comparativas de Josema. Pero como digo, Rodri, el trabajo yo creo que está cumplido. Y por otro lado, también quería un poco reivindicar, bueno, pues la figura de Raúl, ¿no? Porque cuando se tomó esa decisión de adoptar ese cambio de categoría, de pasar de Open a Classic, fue bastante cuestionado como digo, esta decisión. Fue bastante controvertida el hecho de ver cómo un atleta que estaba siendo competitivo en Open, de hecho quedó tercero en el Big Man, sin ir más lejos, decidía dar algo que se veía como una especie de paso atrás en su carrera, para meterse con calzador en Classic, como mucha gente lo vio, y sin embargo el tiempo a la pareja les ha dado la razón. A ver, yo soy el primero que piensa que Josema, antes de cambiar de categoría, tenía un físico de Open. Sí que es verdad que siendo tan joven tiene la facilidad de amoldar mucho su físico a la categoría que sea y ha conseguido, hay que ser realistas, o sea, el físico que tenía cuando competía en Open era de Open, clarísimo, y parecía un Open además con mucho futuro por la cantidad de carne que le podía entrar. Pero poco a poco ha ido cada vez mejorando no solo su físico amoldándolo a la categoría, sino también su manera de posar, y todo eso ha propiciado que esté ahí arriba. Yo lo dije realmente, lo que comenté fue, parezca o no parezca Classic Physique, la gente va a criticar siempre, los resultados finales son los que van a dar la razón a Raúl y a Josema, o a los que dicen que no entran en esa categoría. Y bueno, aquí le tienes, sexto en su primer Mr. Olympia, y yo creo que incluso podría quedar un poquito más arriba. Pero vamos, chapó en este caso por Raúl, chapó evidentemente por Josema, y bueno, yo creo que desde aquí han sentido todo el apoyo que le hemos mandado desde España. Además, que ocurren análisis que se pueden hacer de todo esto bastante esperanzadores. No solamente el hecho de que de los 6 primeros, 2 hayan decidido colgar, como aquel que dice colgar las botas, en el caso de Cebami y de Brion, 2 atletas que, como dices, han sido Mr. Olympias, con lo cual ya quedarían en principio 4 por delante, sino que además hay que contar a la gente que Josema todavía tiene la oportunidad, en un momento dado, de caso de necesidad, de intentar estirarse algún que otro centímetro para poder entrar en el siguiente bloque de categoría y poder meterle más kilos. También eso da también una esperanza a algo que hemos visto en estos meses, y es que cuando se recibió el feedback de Tyler Manion y se decidió parar de competir, Josema tenía por delante una hoja de ruta en la que tenía que mejorar tanto densidad del vasto externo como tema de abdomen, como tema de tríceps, y creo que hemos visto mejora en las 3 capacidades musculares en un tiempo récord, con lo cual si en un tiempo récord se puede trabajar así, quién sabe si cuando se pare, se descanse, se regule, se vuelve a iniciar una preparación, podemos ver a un Josema mucho más renovado, con quizá algún que otro kilo de más, siempre y cuando contando que se pueda estirar. O sea que al final se puede mejorar esta versión, que parecía que era algo que era muy difícil por el tema de la limitación de peso. A ver, es que Josema ya para la categoría va limitado, eso lo sabemos todos. Creo que la versión que ha mostrado va a ser muy difícil de mejorar, aunque como hablamos puede tener ligeras mejoras, evidentemente. Pero si no consiguen, pues bueno, ese centímetro y pico para poder entrar en la siguiente categoría a la hora de tallarle y poder pesar un poquito más, pues bueno, ya nos comentó Raúl que el techo lo tenían bastante cerca. Al final las mejoras van a ser muy justas, pero no tiene una capacidad de mejorar muchísimo, y mucho menos dada la capacidad de mejora que tiene él mismo. O sea, me refiero, él podría mejorar muchísimo más, pero el peso, la limitación de peso no se lo permitiría tanto. Entonces, yo sí que es verdad que pienso que la mejora va a venir en cuanto recupere,
porque al final el físico tarde o temprano se terminará mostrando cansado si no levanta el pie del acelerador. Y creo que cuando descanse y vuelva a retomar preparación en condiciones, creo que puede verse un físico muy renovado y centrándose sobre todo en esas mejoras. Y además recordemos que las últimas semanas las pasó medio lesionado, o sea que con todo y con eso aún así ahí le tenemos. Hablando evidentemente ya de nombres propios, al margen evidentemente de la historia que ha escrito Josema con letras de oro para el culturismo español, yo creo que uno de los grandes renovados en esta categoría sin ninguna duda es Mike Sommerfeld, que consiguió meterse en ese top 2 ahí posando con Zebul. La última vez que iba a estar Zebul en tarima, pues también la pudo disfrutar de ese momento Mike Sommerfeld. Un Mike Sommerfeld que venía prácticamente defenestrado, sin que nadie hablara de él hasta prácticamente el último mes. Y que sin ninguna duda Rodri aquí ha presentado una batalla y ha presentado una candidatura para poder ser Olimpia el año que viene bastante clara. No, Mike Sommerfeld terrible. De hecho, yo creo que se ha venido muy arriba él, viéndose donde se ha visto. De hecho, hay una comparativa que hacen cuando están comparando la final, que al propio Chris Vázquez, cuando están, creo que son los 4, le empieza a apartar con la mano, posando, como diciendo, échate para allá, que vengo. O sea, que bueno, bastante sorprendente, pero la verdad es que espectacular. O sea, todavía hay gente incluso que dice que podía haber ganado. Yo creo que bueno, que sí que es verdad que Chris Bumstead está a un nivel superior al resto, pero bueno, que ha presentado batalla, pues ha sido algo espectacular y sobre todo ha sido muy curioso ver la decadencia en este caso de Wesley Vissers, o por lo menos decadencia, porque yo creo que el físico que presentó es muy similar al del Arnold, por lo tanto, como hemos hablado en otras ocasiones, no entiendo por qué el resultado de uno y el resultado de otro, pero también lo que ha ocurrido con Ramón Dino y en este caso Urs, que era el que parecía que iba a quedar relegado a posiciones más atrás por resultados que ha ido teniendo en campeonatos anteriores, cómo ha salido, quizá apostando no por tantísimo por la sequedad y por un poco más de tamaño, y se le ha visto muy bien y muy lleno. Yo siempre decía, si te acuerdas, que parece que le falta dar ese saltito. Bueno, pues parece que lo ha dado, ¿vale? Y aún así, con todo y con eso, Sommerfeld ha entrado siendo más pequeñito por delante de él. O sea que chapó también por Mike, que creo que tiene que estar pues en otro punto ahora mismo. Otro que se pegó un pequeño batacazo, pequeño gran batacazo, porque no esperábamos para nada eso, fue el caso de Ramón Dino. Un Ramón Dino que venía de darse otro topetazo gordo en el Arnold. Sí que es cierto que con condicionantes, se prepararon 6 semanas, tuvo problemas a nivel mental, sobre todo tema de estar cercano a la depresión, lo dijo él, no lo que lo digamos nosotros. Y pudimos ver un Ramón Dino, yo diría, Rodri, sobrepasado por el momento, porque en la situación en la que a él le cambian y le ponen en ese segundo escalón de cuarto, quinto y sexto, empezó a tirar agua como un condenado, viéndose en esa situación, se empezó a poner realmente nervioso. Y yo creo que es un Ramón Dino que va a tener que reflexionar muy fuertemente sobre su futuro en la categoría y sobre todo su futuro a nivel competitivo. Cierto es que ahora le da algo de respiro esas retiradas tanto de Zebun como de Brion Ansley, pero sí que es cierto que, claro, estaba llamado a ser el siguiente de Zebun. Una vez que se retirara, ya se ha retirado y la realidad es que ahora mismo no lo ponemos precisamente en esa comparativa. No sé tú cómo lo ves. Es que precisamente es lo que te iba a comentar. O sea, parece que este era el momento perfecto que estaba esperando Ramón Dino y que iba a ser claro Olimpia en el momento en que Chris Vázquez se retirase. Pues se retira y no es precisamente ni el primero ni el segundo que está en la lista para quedar Olimpia. Sí que es verdad que todos sabemos el físico que tiene, todos sabemos el nivel, pero bueno, hay que ver qué hacer con la estrategia para volver a recuperar esos puestos y sobre todo valorar si es posible o no recuperar esa posición que tenía pues bueno, hasta este año. O sea, realmente eso yo creo que va a ser un poquito lo que va a marcar la diferencia y habrá que hacer un poco de autocrítica y ver cuál es el motivo de semejante batacazo, si ellos han podido dar el 100% y depende de ellos el volver ahí, o si realmente, aún yendo a su 200%, pues bueno, pues Urs y Sommerfeld han quedado por delante de ellos, entonces se complica un poco la cosa. Además que es un poco uno de los casos, como digo, de los grandes topetazos, incluido obviamente con el de Wesley Vissers. También quería repetir, o bueno, mejor dicho, analizar, que lo hemos hecho poco y creo que merece la pena, toda la, bueno, pues esa presencia, ¿no?, de Keen Ángel en tarima. Salía, de hecho, en la presentación, salía junto a Brion, en esa primera llamadita de
de presentación, luego tenía esta coreo, bueno, esta presentación individual, vamos a decirlo así. No sé cómo viste tú a Kim, yo la verdad es que lo vi bastante bien, yo creo que digamos, el premio ya estaba, el premio de ir al Mr. Olympia era lo que realmente valía la pena en este contexto, y bueno, no sé cómo lo has visto tú. Bueno, Kim tiene mucho por mejorar, pero no hablo porque esté muy mal él físicamente, o sea, al contrario, es increíble lo que ha logrado este año, pero al final es su primer campeonato, va bien, su segundo campeonato en esta categoría. Entonces me refiero, hay mucho trabajo por delante que ahora sí puede hacer cuando antes iba muy limitado en Men Physique y ahora puede trabajar mucho, pues bueno, todo ese físico para moldarlo muchísimo más a la categoría. Creo que bueno, que es un trabajazo enorme, creo que hay que darle la enhorabuena y ya simplemente el hecho de estar ahí, pues intentando plantar batalla, como hemos dicho ya, para él es un triunfo, creo que lo sería para cualquiera de nosotros simplemente el estar ahí. Es más, es que parece que lo sería incluso para Josema, lo que pasa es que bueno, eso pues bueno, parece que es extraterrestre y bueno, pues se han puesto las miras mucho más altas y no vale con pisar tarima, sino que encima hay que dejar huella. Pero vamos, lo normal sería lo de Kim, lo normal soñando, porque ya no gustaría mucho simplemente llegar a eso. Uh-huh. Y ya para terminar con Classic, no sé qué opinión tienes de la retirada de Zebun. Yo acabo de subir vídeo al canal concretamente sobre esta retirada, una retirada a lo Jordan, se retira ahí con 6 en lo más alto, digamos que con un legado dejado, con una imagen, con una impronta como la gran imagen del mundo del culturismo que es, y como en su momento fue Jordan del mundo del baloncesto, como una persona que a su vez también ha, digamos, influido y un poco alimentado el deseo, ¿no?, de otros atletas de querer ser como él, de querer llegar donde ha llegado él, como en su momento también hizo Michael Jordan para la gente que ama el baloncesto. Entonces, yo no sé cómo viste tú esto, a mí me pilló por sorpresa, yo creo que a todo el mundo, nadie nos lo esperábamos. De hecho, en la previa le preguntaron y dijo, mucha gente me quiere retirar, pero todavía van a tener que esperar, etcétera, etcétera. No sé tú cómo viste todo esto. Bueno, yo creo que es una jugada muy inteligente, pero bueno, tienes casos similares como por ejemplo el que acaba de pasar con Tony Cross. Entonces yo creo que siempre, pues bueno, dejar el listón tan alto y, como dices tú, colgar las botas, ¿no? Por así decirlo, o retirarte ahí te hace, pues bueno, mantener ese estatus y creo que es muy complicado tomar esa decisión realmente, porque al final esa ambición de querer seguir ganando también puede hacer que te relajes y lamentablemente hemos visto despedidas que no desmerecen para nada la carrera de los deportistas, pero bueno, sí que es verdad que generan una pequeña manchita en su expediente, como puede ser, pues bueno, cuando se retiró, en este caso Ronnie Coleman, cuando se retiró Big Ramy, William Bonar, la decadencia que tuvo posterior, aunque no era Mr. Olympia. Hemos tenido mucha gente bueno, que ha intentado apurar al máximo y al final, pues ver a ídolos así, cómo van decayendo cuando han estado tan arriba, pues bueno, es un poco triste para todos los fans y los seguidores. Yo creo que ha hecho algo muy inteligente, creo que además es una persona que nunca ha entrado en polémicas, es una persona que es un ejemplo para todos y bueno, creo que se ha mantenido de arriba. Además ha firmado contrato este año con Gymshark, o sea que va a seguir siendo imagen del culturismo por muchos años, aún sin competir. O sea que creo que ha sido muy inteligente y muy valiente lo que ha hecho porque no es nada fácil. Pues cambiando de categoría y evidentemente dejando claro, ¿no?, esa felicidad que tenemos todos por lo que ha hecho Josema, que es histórico para el mundo del culturismo español. Otro que ha hecho historia. Y cambiando de tercio, tenemos que hablar evidentemente de Open, tenemos que hablar de otro hombre que ha hecho historia, y tenemos ahí a Sansón Dauda, que recibía el Sandow dorado, que yo no sabía que lo habían cambiado, lo han hecho ahora dorado, así que ojito al tema. 60 edición del Mr. Olympia Sandow dorado y que se lo lleva Sansón Dauda. Pues yo diría, Rodri, que contra todo pronóstico, te tengo que dar incluso hasta la enhorabuena, porque yo sé que tú eres un gran aficionado de Sansón, y ahí lo teníamos. Se hacía con el título de campeón, le iba a abrazar rápidamente a William Bonac. No sé tú cómo lo viste. Bueno, lo hemos comentado en el directo, para mí es sabor agridulce, porque, mira, lo voy a asemejar un poco al año pasado lo que pasó con Keon, ¿vale? Realmente yo siempre, como sabes, soy muy fan de Sansón, soy muy fan del físico que tiene, la línea, la estructura, creo que es espectacular, creo que es lo más similar que hay a culturistas olimpias como puedan ser, bueno, en este caso Fred Wheeler no lo fue, pero físicos de Fred Wheeler, Ronnie Coleman, Son Roden, Phil Heath,
y al final lo triste que es que no haya dado un batacazo en la mesa para posicionarse primero. ¿Qué quiero decir con esto? El año pasado Keon ganó, pero no convenció. Keon ganó y todo el mundo criticó que no iba seco y demás. Este año Keon ha ganado con todas las de la ley y todo el mundo sabe que está un pasito por encima. Eso es lo que a mí me hubiera gustado que pasase con Sansón, porque incluso los seguidores de él sabemos que no, o sea, todavía le falta la condición, el punto de condición que tiene que tener un Mister Olympia. Entonces, no es que sea un regalo, porque la sensación da, y sí que es verdad que igual no soy objetivo porque los vídeos no muestran las cosas a la perfección y me hubiera encantado verlo en persona. La sensación da que Derek se relajó mucho, no salió como tendría que salir, salió blandito y sin punto. Javi Chopin me cuesta creer que no saliese tan duro como siempre, pero daba la sensación, y posiblemente sean las luces o el brillo, el aceite, que salen como un poquito aguados, pero realmente les pasa a los tres, o sea que yo creo que tiene que ver más con el tanning que con ellos, porque en el Arnold salían mucho mejor a nivel de textura la piel, como se veía. Y me da rabia porque no ha ganado, teniendo un físico para ganar, no ha ganado con todas las de la ley y va a obtener muchas críticas por ello, porque realmente todavía no tiene el punto que debería tener una Olimpia. Pero quitando eso, si tú miras todos los Olimpias de la historia, por encima del 1,70, 1,75 y ya tardaban, entre comillas, en querer dárselo. Yo creo que les ha venido hasta bien porque tienes ahí a Hadi Chopin, que no sé hasta qué punto con todo el tema que está ocurriendo con Irán y demás ha podido influir en la política, y luego tienes a un Derek que parecía que iba a ser por muchos años Olimpia, pero que se ha relajado mucho y que no ha dado la talla este año. Yo opino bastante como tú. Yo lo que he visto al final es que Derek, que tenía todos los visos de poder revalidar y sobre todo de pegar un puñetazo encima de la mesa, no solo no lo ha hecho, sino que ha salido en una condición bastante por detrás de lo esperado. Eso por un lado, y yo creo que eso le ha penalizado hasta tal punto de pasar de primero a tercero. Luego en el caso de Hadi, yo creo que el punto de condición es tan incontestable y el nivel muscular que tiene, que al final es lo que le ha permitido entrar en esa final. Pero como digo, en este caso, Rodri, yo creo que al final el gran batacazo, podemos decir ahí, está sobre todo, sobre todo yo creo que están intentando buscar, a lo mejor no sé a ti qué te parece, pero quieren un poco ir dejando atrás nuestros años en los que ha habido campeones del Mister Olympia, el Open, muy, digamos, bajitos, con otras líneas. Y yo creo que quieren otra vez volver a ese físico grande, masivo, que apueste por el tamaño. No sé tú cómo lo ves. Pero vamos a ser realistas, es que los últimos dos Olimpias, quitando a este año Sansón, los últimos dos Olimpias son atletas que vienen de 212. O sea, no estamos hablando de gente open. Tú a Sansón no le vas a ver en la vida dando 12 porque no entra en esa categoría. A Andrew Jacket no le vas a ver en la vida. O sea, esos son realmente open. Realmente Derek y Hadi tienen físicos de sobra para poder discutir y pelear esa categoría y demás. Pero si tú te vas años atrás a la historia del Mister Olympia, no tienen nada que ver con la línea que solían tener los Mister Olympia. Sí que es verdad que en este caso Samson Dauda es el que más se asemeja a esa línea. Lo que pasa es que, como digo, tristemente no consigue sacar el punto de condición que realmente tenían los Olimpias de aquella época. Luego, por otro lado, también quería un poquito, aquí sí que me voy a poner la medallita, de la Martineta, Una Martineta de Martin Fitzwater que no echa humo, va a tope, son gases nobles, son gases reales. Y desde luego ahí lo tienes, metido cuarto, mandando lejos. Que por cierto, es un Olimpia en el que tenemos que hablar sobre todo de que por fin se ha cumplido el hecho de que manden lejos a Brandon Curry, O sea, de momento han metido ahí a Martin Fitzwater ya cuarto. Un Martin Fitzwater que puede aprovechar, es el atleta más joven de todo el line-up, así que puede aprovechar para poder seguir mejorando y seguir intentando escalar posiciones. Y un Martin Fitzwater al que yo creo que le van a intentar meter en la comparativa con Derek. Son físicos relativamente en cuanto a lo que es el tamaño, la estatura, por así decirlo, son parecidos. Son físicos que pueden ser propuestas similares. Y por otro lado, Samson Dauda veremos, porque también reivindicaba bastante el papel de su mujer como preparadora. De hecho, en una entrevista que le acabo de subir el vídeo, comentaba, ¿no?, cómo su mujer le ponía freno para poder condicionar, para poder llegar apretado a esa tentación de ir a comer a la nevera. Así que vamos a ver a Martin Fitzwater, como digo, Rodri, durante mucho tiempo ahí arriba.
Pues muy sorprendente la irrupción de Martin Fitzwater en este Olimpia, y también muy sorprendente para mí la posición, como dices, tanto de Brandon Curry y de Hunter Labrada, sobre todo también porque tenemos un Brandao por ahí que ha estado completamente desaparecido, cuando podía haberse posicionado por delante de Martin Fitzwater, que era lo que podía esperarse si hubiese salido como tenía que salir. Pero ahí tienes a Martin Fitzwater asentando posiciones y no parece que se vaya a querer mover de ahí. Ujú. Además que, como digo, para mí da un puñetazo encima de la mesa, presenta una candidatura bestial para ser un tipo, un referente dentro de la categoría Open, y que estoy seguro que le va a seguir llegando esas oportunidades. Por otro lado, para mí, otra de las decepciones, a pesar de que mantiene esa quinta plaza que consiguió el año pasado, es la de Andrew Jackett. Andrew Jackett, el que se esperaba muchísimo, se esperaba que estuviera con Sansón presentando batalla. De hecho, se esperaba casi más de Andrew Jackett que de Sansón en la previa, y sin ninguna duda nos ha dejado fríos una vez más, porque yo creo que ni igualó el físico que él presentó en Texas, sobre todo en cuanto al punto de condición. Y claro, si tenemos que analizar lo que vimos, realmente Sansón no es que le pasaba por la derecha, es que lo pulverizó. Que tú fíjate cómo está la película, que estábamos todos posicionando a Andrew Jackett ganando a Sansón en el tercer puesto. Si eso hubiese sido así y hubiese estado Andrew Jackett como en el Texas y realmente estuviese mereciendo quedar por delante de Sansón, hubiese sido primero, porque habría arrasado con Derek y habría arrasado en teoría con Chopin. O sea que realmente, no sé, ligera decepción. Ya sabes que a mí no es un físico que me encante porque me parece, no sé, un físico un tanto extraño, pero sí que es verdad que está fuerte como el vinagre, y la verdad es que, bueno, ha decepcionado para lo que realmente presentó con su candidatura en el Texas Pro, y a partir de ahí lo que iba a presentar aquí, que no ha sido, yo creo, lo esperado. Pues como digo, un Sansón Dauda que se reivindica después de un año muy duro, se reivindica, como digo, después de un año en el que ha habido enormes críticas hacia esa mujer, hacia su mujer, en este caso, preparadora, en ese cambio dejando a Milos Sarcev por Marlenka, por su mujer, muy criticado, como digo, dentro del mundo del culturismo. También sabemos, evidentemente, las filias que levanta Milos Sarcev en el panorama estadounidense. Pero bueno, el tiempo le ha dado la razón, Rodri. Al final fue a Francia, movimiento muy discutido, no lo entendía nadie, consiguió el campeonato, realizó una puesta de prueba a punto, o sea, perdón, una prueba de la puesta a punto para poder estar en el Mister Olympia en las mejores condiciones. Se le vio un pelín más apretado, tampoco una condición de loco ni mucho menos, tiene que mejorar muchísimo todavía en eso y él lo sabe. Pero al final, si nos ponemos a repasar, Rodri, estamos hablando de un tipo que ha conseguido el Arnold, que ha conseguido el Mister Olympia, campeonatos en muchos países, en Rumanía este año, en Praga este año, en Francia este año. Un tipo que ya ha afirmado que no quiere estar de Olimpia en Olimpia, sino que quiere estar en movimiento porque le encanta la competición. Al final, es la imagen de un culturista que yo creo que, con independencia de movimientos que haya tenido, de la piel fina que pueda tener en cuanto a las críticas, que yo creo que este año las ha puesto a prueba de bombas, porque le ha caído por todos lados, la realidad es que hemos visto un Sansón Dauda que, para mi gusto, presenta una nueva línea en lo que quiere la gente, lo que quiere, mejor dicho, esta gente que tenemos en pantalla, los jueces y la organización, y con un palmarés que ya quisieran muchos, ¿eh? Yo creo que realmente no es una nueva línea. Yo creo que es la línea que siempre se ha buscado, pero si no salen atletas con esa línea, pues bueno, tienes que conformarte con lo que hay, ¿no? Es que no hay más. Sí que me gustaría, creo que tenemos por ahí preparado, no lo sé, Sí. comparativa de Sansón de años anteriores, porque mi pregunta es, y aquí vengo yo a decir, porque no quiero desmerecer ni mucho menos la preparación de su mujer, pero ¿hasta qué punto Sansón ha salido mejor, por ejemplo, de cuando ganó en el Arnold? Porque la condición no ha sido abrumadora. Realmente no sé ni siquiera si ha sido mejor que la que sacó con Milos Sarcev. Pero, por ejemplo, cuando en la press conference quitó la camiseta, realmente no asustaba, no daba el miedo que suele dar un competidor que va a ser Mister Olympia. De hecho, esto es lo que comentaba antes. Si te fijas, no sé hasta qué punto iba más seco o no, porque si te fijas, incluso a Hadi se le nota, ¿vale? Porque no tiene esos brillos que no sé hasta qué punto se han podido pasar con el aceite en el tanning y con las luces, el reflejo, y posiblemente también con la pantalla que había detrás, que era con retroiluminación. Pues bueno, no se podía apreciar de la mejor manera los físicos. Entonces, no sé hasta qué punto me hubiese encantado haber estado allí en persona para poder
hacer una crítica realmente objetiva y no, pues bueno, lo que estoy diciendo que es en base a imágenes y no me permiten ser todo el objetivo que me gustaría. Pues como digo, ahí teníamos la reflexión final de Rodri, de ese triunfo evidentemente de Sansón Dauda, un Sansón Dauda que desde luego pues está de enhorabuena, como digo, se reivindica su papel como Míster Olimpia. Y luego por otro lado también quería comentaros referente al canal que no podemos hacer durante esta semana directos, que quede bastante claro, ¿vale? Tenemos esa restricción por parte de YouTube por el strike que nos cayó. De momento parece que nos está dejando subir vídeos, así que vamos a trabajar de la siguiente manera. Este vídeo, por supuesto, que en principio iba a ser en directo, se emitirá en un vídeo normal. Y el vídeo de mañana de Iron Road lo que vamos a hacer es intentar grabarlo antes para que lo podáis tener a las 11 de la noche, como cada día, ¿vale? Lo podáis tener a las 11 de la noche en estreno y yo estaré en el chat, con lo cual, más o menos, no es directo 100%, pero por lo menos podréis tener interacción con nosotros, en este caso por mí, y bueno, si quiere entrar Rodri o quien quiera entrar, evidentemente, a hablar con vosotros. Y os dejaré aparte también la línea del tiempo para que podáis verlo. Así que de esa manera yo creo que es la manera más, digamos, natural dentro del problema que tenemos con YouTube de que no podemos emitir en directos, aunque como digo, en principio tampoco debería poder subir vídeos, pero vamos a probar porque de momento parece que nos deja. Así que como digo, cualquier otro tipo de noticia, estar pendiente de mi red social, de Instagram, que es donde puedo colgar y donde me puedo comunicar con vosotros. Y nada, esta semanita, pues Rodri, que creo que también venías al consultorio, pues ya veremos cómo lo organizamos. Seguramente hagamos algo similar, si lo podemos hacer con el doctor Enrique García Vena el miércoles. Y nada, tío, muchas gracias por estar con nosotros. Como siempre, un placer. Hay noticias, evidentemente tenemos cita el jueves para el consultorio. También tenemos nuevo vídeo mío en el canal, o sea que bueno, hay cositas frescas. Y nada, como siempre, recordad suscribiros al canal de Iron Road, al mío por supuesto también, y estar muy pendientes porque bueno, aquí tenéis programa de actualidad, de periodismo, de culturismo y no va a haber otro igual. Pues ahí lo tenéis. Muchas gracias a Rodri y por supuesto si os ha gustado el vídeo suscribiros al canal, dadle un fuerte like, comentad en la barra lo que tengáis pensado de todo lo que ocurrió ayer en la madrugada en el mundo del culturismo en el Míster Olimpia y como siempre digo chicos, siempre a más.